y le doy la bienvenida a Francisco Salgado, director del Bufete Jurídico Interdisciplinario, y a Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Francisco, maestro Clemente, gracias por estar aquí con nosotros en un tema que se está acercando y que no sabemos hasta dónde va a ser esa visión ambiciosa del presidente de aplicar su famoso plan C, que muchos creían que no iba a llegar, Francisco, pero el mandato popular ahora sí que respondió. Una elección de Estado, dicen unos, pero fue avasalladora la victoria en el Congreso por parte de Morena y sus aliados, y entonces tiene todo para en ese mes del 1 de septiembre al 30 de septiembre, que es su último mes en el sexenio del presidente López Obrador, de hacer los cambios que quiera, y en este caso, pues esas 20 reformas que presentó desde el pasado 5 de febrero. ¿Qué esperamos, Francisco? ¿Responsabilidad histórica? ¿Sumisión del Congreso? ¿Le van a dar todo lo que quiera? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Clemente, mucho gusto. Amigos, Un gusto. Sí, lo que vamos es esa historia que ya estaba anunciada desde hace mucho tiempo, Alberto. Por supuesto que las reformas van a pasar. Y por supuesto que hoy hablamos de 20 porque son las que se emitieron en febrero de este año. Pero igual y si ponen 25, 30, 40, las mismas que van a pasar. Habría que ver si les da tiempo en los 30 días. Pero te aseguro que lo que pongan, lo van a pasar. ¿Qué se requiere para hacer esas reformas constitucionales? Que ellos tengan mayoría. Que ellos tengan más de las 3 partes del Congreso. Y hoy ya lo tienen. Hoy tenemos la parte de, cuando menos, un poquito más de 256 diputados para Morena, ¿no? Agrupando lo que es Morena y sus dos aliados. Y por el otro lado, nos hacen falta solamente 200 personas. 40 tienen la oposición, 44 tienen la oposición, nos hace falta solamente 200 diputados. Histórica, sí. ¿Y saben para quién? No sé si ustedes coinciden conmigo, Clemente, Alberto. Va a ser histórica para quienes tomen las decisiones. Inclusive va a ser histórica para el tribunal que tiene que ver con todo lo electoral. Porque primero el INE va a tener que decir, va a tener que asignar los lugares, esos famosos plurinominales, ¿no? Para que veamos con cuántos se quedan finalmente. Entonces es responsabilidad histórica para el tribunal. Pero también es responsabilidad histórica, ¿sí?, para ya una vez que ellos estén legislando, que les digan que no le cambiaron ni una coma. Así lo vamos a ver. Lo mismo tenemos en la Cámara de Senadores. Van a tener que demostrar el talante del que están hechos, Clemente Romero, para si toman decisiones por responsabilidad histórica, por el país, por esa figura que están representando, que es la voz del pueblo, o lo que han hecho durante estos 6 años, lo que diga el presidente y, como dice Francisco, sin cambiarle una coma a sus iniciativas. ¿Cómo lo ves, maestro? Pues mira, Alberto, estimados, coincido en términos generales con lo que se ha planteado. Creo yo que ahorita el primer paso para que todas estas cosas lleguen a suceder o puedan suceder radica en cuántas sobrerepresentación se le va a permitir a la coalición gobernante. Es decir, la Constitución es muy clara, la sobrerepresentación es de un máximo de un 8%, pero con las argucias legales que se han puesto sobre la mesa, ellos tienen el deseo, la expectativa de que con el 54% de los votos que obtuvieron en las urnas, 7 puntos menos de los que obtuvo la candidata presidencial del oficialismo, quieran tener 3/4 partes del Congreso de la Unión. Y como bien comentábamos, ahorita la pelota está puesta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si los jueces de este tribunal convalidan esta sobrerepresentación, ahí sí podemos decir
va a pasar absolutamente todas las iniciativas constitucionales, van a decir que México es el país más próspero y grande del mundo, lo vamos a poner en la Constitución y pareciera que México se va a transformar. La realidad es que México, se aprueben estas reformas, 1, 2, 5, 15, 20 o 25, México va a presentar un fenómeno de estancamiento económico. Ya lo estamos viendo. El crecimiento económico durante todo este sexenio fue 1% en 6 años. 1%, claro, ahorita Clemente. Tienen, sí, 1%. Muy poquito. Cuando el presidente, cuando era candidato, decía, es que crecemos al 2.5%, es una mediocridad, vamos a crecer mucho más y este sexenio vamos a terminar creciendo 1% en 6 años. 6 años. Maestro. Y eso se va a reflejar en el estancamiento económico que ya tenemos en México. Cuando se anuncian las inversiones, se hace con bombo y platillo, lo hacen en las mañaneras, en las secretarías de Estado, pero cuando las inversiones se van, no pasa de alguna nota en algún segmento de periódicos especialistas en inversiones. Y si bien es cierto, ha llegado inversión, también sabemos que hay mucha inversión que está detenida, como el caso de Tesla en Nuevo León, sabemos también que hay muchas petroleras internacionales que ya se están saliendo de México porque no han podido tener los permisos para operar, ¿no? Sus permisos de las gasolineras, sus permisos para importar petrolíferos, y ya se están yendo de México. Las empresas se están cerrando. Esto es un ejemplo claro de la incertidumbre que está representando este paquete de reformas estructurales, porque hay otra cosa muy importante. Mucho del diseño institucional de México se basó para que México pudiera ratificar y se aprobara el Tratado de Libre Comercio en los 90s. Ahora pregunto, ¿quiere el gobierno de México que en la revisión del TEMEC del 2026 digan nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, México cambió tanto sus reglas del juego, o me aceptan estas nuevas condiciones más onerosas probablemente para nuestra industria nacional, ponerle más impuestos a los productos básicos como los alimentos, poner más impuestos a los vehículos que se produzcan en nuestro país, o que de plano esta oportunidad de la relocalización de empresas se escabulla, esas inversiones se vayan y nos quedemos con un país donde la división de poderes simple y sencillamente ya no existe. Y ojo, a ver, se hacen negocios con un país perfil y hay muchos en el mundo que tienen mucha población, que tienen gobiernos centralistas y gobiernos donde los ejércitos tienen un gran poder de mando. Estoy pensando en Egipto, estoy pensando en Turquía, pero la gran pregunta es ¿qué tipo de socios comerciales y económicos queremos ser o desearían Estados Unidos y Canadá? Recordemos que 1/3 de nuestra economía, la que está conectada con los mercados globales, depende esencialmente del TEMEC. Y si estas reformas pasan y prosperan, y yo veo que los jueces no son independientes, si yo veo que el presidente o la presidenta toma decisiones y no hay nadie que le haga contrapeso, cuando veo que ya no hay prensa libre, cuando veo que cada vez las puertas de libertades se están cerrando, pues tú como inversionista foráneo dirás, pues veremos hasta dónde vamos a invertir y listo. ¿Y quién va a pagar los platos rotos al mediano o largo plazo? Toda la población. Claro. Afortunadamente la inflación ha estado controlada. Afortunadamente las condiciones económicas para la mayoría de la población o se han mantenido o se han mejorado por las transferencias gubernamentales. Pero todo tiene un techo y ese techo está muy cercano. ¿Por qué? Porque se ha precarizado mucho los servicios públicos que se brindan a la población. ¿Sí? Veamos el caso de Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa, Clemente, tenemos que hacer una pequeña pausa. Y la inflación controlada, ahí sí difiero contigo, 5.6, 14% en productos del campo. O sea, ya no alcanza el dinero y eso lo está sintiendo ya la población. Y de eso no hablan en las mañaneras. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos. Francisco, maestro Clemente. A los mexicanos les cuesta 70 centavos, 80, no más de 80 centavos el INAI. Y la utilidad que da el INAI es muy diferente. A ver, nosotros el año pasado
ya está el informe en el Senado, multamos a empresas particulares por más de 73 millones de pesos y ese recurso entra a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. Entonces, no es oneroso el recurso, más sin embargo te digo, hay una propuesta de reingeniería, hay un adelgazamiento que sí se puede ir a ese adelgazamiento. Son varios los temas que quiero que abordemos y en la medida de lo posible si fueran ser mucho más concretos. Por ejemplo, este asunto, lo de la economía ahorita lo vemos, maestro Clemente, pero este asunto, desaparecer al INAI, ¿qué hace el INAI? Empezó por ahí esa idea con el presidente Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, Calderón ya lo consolidaron, es que el dinero público sea transparente y que cualquier ciudadano sepa cuánto gana un funcionario, cuánto recibe de aguinaldo, cuánto gastaron en una licitación, cuánto gastaron en una obra. Pues es lo correcto, Francisco. Ahora lo quieren absorber en la Secretaría de la Función Pública, donde el presidente es el jefe y obviamente pues él va a discriminar qué sí quiere que se informe y qué no, que no nos vengan con que son incorruptibles y que son muy transparentes y que van a dar verdaderamente cuentas al pueblo de México, Francisco. Y además, a donde sí tienen que darle cuenta es precisamente a su jefe. Y su jefe, al ser el ejecutivo, no hay vuelta de hoja. Ellos dirán lo que su jefe quieren que diga. Ese es un problema. Todos los organismos autónomos van a querer integrarlos, ya lo dijeron, van a integrarlos a las diferentes secretarías. Todos, absolutamente. Por supuesto que también otra de las cosas que seguramente están haciendo, ¿no? Están buscando la parte de los fideicomisos. Recordemos que tenemos un gran problema cuando entre esta siguiente administración, hablando del problema económico. ¿De dónde y cómo podemos subsanarlo? Necesitamos buscar dónde hay dinero y donde no tenemos mucha cabida es en aquellos que precisamente establecían independientes. Entonces, ese es un motivo. Y además, yo diría otra cosa. No tendríamos que estar esperando a ver si va a pasar la reforma o no. Yo creo que de facto ya pasó. Y les comento por qué. Aunque precisamente se comentaba que en la Constitución se habla de que no puede haber más del 8% de representación. Es cierto, eso dice la Constitución, pero también la Constitución ya les da la salida a ellos, porque dice que en caso de que haya votaciones por más distritos, y empieza a hablar de otras cosas. En resumen, si los partidos obtuvieron beneficios, obtuvieron más votación por distritos, se les da la representación. Además, el asunto de representación no es la primera ocasión que sucede. Sucedió en el año 18, precisamente previo a lo que es a este sexenio que está terminando. Ahí se logró que hubiera una representación. Si no me recuerdo, ahí hubo 61% no es cierto, 46% de votación y les dieron de representación 61%. Ya les dieron de sobrerepresentación casi el 16%. Estamos hablando de hace 6 años. Yo no le veo, si hace 6 años no había mayoría, hoy que la tenemos, por supuesto que le van a dar el 20% que les hace falta, sin ningún riesgo. Yo hablaría ya de, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer contra las inminentes reformas que ya las tenemos aquí a 30 días? Es que es eso, o sea, ya el aplastamiento de las decisiones que vienen del Ejecutivo, las últimas decisiones de López Obrador van a pasar, maestro Clemente, desaparecer el INAI. ¿Cuál fue la narrativa desde Palacio de Gobierno? Cuesta muy caro, cuesta 1,200 millones de pesos. ¿Cuánto nos costó el Tren Maya? 500,000 millones de pesos. Y ahí sí no dijeron nada, Clemente. Sin duda, la transparencia va a desaparecer dentro del quehacer gubernamental y eso desafortunadamente le va a pegar a toda la población. No lo va a ver en el corto plazo, pero sí lo va a ver en el mediano y largo. La discrecionalidad con la cual se ha gastado el dinero público en los últimos años se ha multiplicado y pareciera que se construyó un acuerdo social en el cual se le dijo a la sociedad, mira, yo te voy a dar dinero porque estudies, porque no estudies, porque seas tercera edad, y yo voy a administrar el dinero como crea que es lo mejor.
pero no te voy a rendir más cuentas. Y tú no me vas a decir más porque ahora te estoy dando más transferencias que antes. Entonces, se ha llegado, pareciera un pacto social en el cual se le dio un cheque en blanco al gobernante para que gastara el dinero como quisiera, pero siempre y cuando el dinero me den a mí, como ciudadano, más dinero y que ese dinero valga. Pero ¿qué es lo que puede pasar a mediano plazo, Alberto? Si el dinero empieza a perder su valor, si la inflación empieza a escalar, ya mencionaste el de los alimentos, 14%, claro, es muy alto, pero si lo comparamos con Venezuela, que este año solamente han tenido una inflación del 100%, el anterior 300 y el anterior miles, pues sin duda tenemos dinámicas muy distintas de nuestras economías. Y es en ese momento donde las cosas pueden empezar a tronar y vamos a jugar un juego a la pirinola en donde todos vamos a perder, particularmente la ciudadanía más vulnerable. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando entramos en estancamiento económico, cuando el gobierno se siente con la libertad de imprimir más dinero del que pueda respaldar, porque en este momento ya le es más caro al gobierno de México conseguir préstamos en los mercados internacionales, porque el riesgo país se ha ido incrementando, no de manera dramática, pero sí ha habido un deslizamiento en la confianza. Sí. Y sin duda alguna, esos intereses los pagamos todos nosotros. Hoy ya sabemos que 2 de cada 9 pesos del presupuesto de este año se deben, es dinero prestado. ¿En qué momento lo vamos a empezar a pagar? Pues ya veremos, ¿no? En estos momentos todavía pareciera que las finanzas públicas a nivel macro están sanas, están relativamente sólidas, pero si se siguen tomando estas medidas de reformar la Constitución, quitar los órganos autónomos, centralizar el poder, cerrar la puerta de la transparencia, al mediano plazo vamos a empezar a pagar los platos rotos. Eso es un hecho. Y la probabilidad de que el crecimiento económico se recupere, por lo menos este año y el siguiente, que en los ciclos sexenales siempre pasa lo mismo y en este más, es poco probable que tengamos crecimiento económico sólido. Y también no olvidemos algo, la violencia. La violencia está desbordada como nunca. Un representante empresarial en Tamaulipas que anunció que los empresarios, la comunidad empresarial estaba harta de las extorsiones, fue ejecutado. Las cadenas Oxxo cerraron en Nuevo Laredo. Sí, caray. Y eso va a poder pasar en más ciudades de México. No podemos cerrar los ojos, no podemos ver hacia otro lado, porque el principal problema de cómo se ha hecho este gobierno y cómo se ha gobernado este país es que se le ha dado carta abierta a muchas organizaciones criminales, porque en el colmo del cinismo, ya en las propias dependencias gubernamentales se pagan en efectivo los contratos. Y sabemos que lo que se paga en efectivo, pues no se rastrea el origen del dinero ni el destino del mismo. Desafortunadamente, estas prácticas se están multiplicando, la violencia se ha desbordado, la extorsión pareciera ya un mal nacional y no hay pequeño comerciante o mediano que en México no tenga que pagar su impuesto a las organizaciones criminales, sus impuestos formales y sus impuestos informales a las extorsiones que les hacen las autoridades. Entonces, con este esquema de triple imposición que sufren miles de empresarias y empresarios en todo el país, pues por supuesto que va a mermar tanto la cantidad como la calidad de los trabajos. Y esta precarización de la economía que ya vimos, que ya se duplicó la economía informal en los últimos 5 o 6 años, si va a seguir así, pues México creo, desafortunadamente, que vamos a perder otra vez en nuestra historia una oportunidad para realmente mejorar las condiciones de la gente de manera sostenida. Las transferencias han servido para que muchas personas tengan más dinero y tengan acceso a más servicios. Pero si el dinero empieza a dejar de valer, y eso puede pasar en los próximos años, vamos a entrar en una dinámica mucho más compleja y vamos a extrañar, como ya ha pasado, este crecimiento marginal del periodo neoliberal. Entonces, si tanto que critican al periodo neoliberal, si el próximo Congreso decide, bueno, ya no vamos a ratificar el TEMEC, bueno, pues muy bien, perfecto, cancelemos todos los tratados comerciales y a ver cómo le va al país en su economía. No podemos seguir con esta cantaleta de que el periodo neoliberal fue como el diablo, pero
apoyamos e impulsamos los tratados de libre comercio. ¿Qué más neoliberal que el comercio internacional? Yo hoy en la mañana el presidente dijo, es que el Plan México ya lo teníamos, el de que se vinieran las empresas chinas, nomás que me lo ganaron los gringos y le pusieron el nearshoring, o sea, sin comentarios. Francisco, maestro, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, cómo viene el Congreso, cómo viene el futuro del país y la economía. La economía pende de hilitos. Volvemos. Francisco, maestro Clemente, nos queda todavía un corte, pero vámonos rápido en este asunto. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, desaparece y la asume la Comisión Federal de Electricidad, que va a ser juez y parte para determinar quiénes pueden tener algún tipo de concesión. O sea, esto es increíble, Francisco. ¿Cómo es posible que quiten un órgano autónomo que se supone que es independiente del Ejecutivo para ir regulando la participación de iniciativa privada en el sector energético? Ahora lo va a decidir la CFE. ¿Cómo? Seguramente habría que preguntarles cuáles son sus intereses. Y ya ni siquiera hablamos de intereses ocultos. Porque si una persona decide y ella misma se va a castigar, les estamos dejando no un cheque en blanco, les estamos dejando muchos cheques en blanco para que ellos hagan lo que mejor les conviene a sus propios intereses. Ellos dirán que a los intereses del país, pero realmente cuando uno tiene el poder de decisión, uno empieza a ver solamente sobre su hombro y no ve a nadie más. Entonces, yo creo que es una política que va a continuar, es una política que tendremos que ir acotando, es una política que tendremos que exigir la parte de, a ver, denos informes, aunque ya no haya una manera oficial de que nos den informes. Las redes sociales importarán hoy muchísimo. La parte de que se tenga a personas con cierta imagen, con cierto prestigio, de que levante la voz, a lo mejor eso puede hacer que haya 20, 30, 50 mil personas. Sí, pero el asunto está más complicado, Francisco, en el tema de cómo la CRE, maestro Clemente, cómo la CRE va a dejar de ser autónoma y lo que bien dices, viene la revisión del TEMEC. O sea, la inversión, ¿cómo va a llegar con la confianza si quien va a decidir es la Comisión Federal de Electricidad? Entonces, ¿qué hacerle, maestro Clemente? Pues no le van a entrar, van a tener temor, o sea, la incertidumbre total cuando se busca lo contrario, que tengan certeza jurídica. Así es, Alberto, y aun cuando dicen que será bienvenida la inversión extranjera, pero siempre con la rectoría del Estado, como está en la Constitución en este momento, la realidad es que las inversiones que fluyan serán mucho menores que la que si tuviéramos el marco regulatorio que tenemos hasta este momento, que desafortunadamente ya no se ha observado durante toda esta administración y que detuvo inversiones y que no solamente ha detenido, sino que ya mucha gente ya se ha ido. Y ese dinero que no ha llegado a la economía nacional con empleos, con oficinas, con construcción de infraestructura en distintos puntos del país, pues hay dos sopas. O el gobierno hace ese trabajo, que ya sabemos que lo hace y lo hace mal, o simple y sencillamente no se van a abrir. A ver, ¿por qué el proyecto del Istmo, que creo que es el mejor proyecto de infraestructura de la presente administración, va lento? Pues porque no hay gas, ¿no? Básicamente no hay energía, y si no tienes energía en esos lugares, no tienes capacidad instalada para que empresas se puedan instalar en el rumbo, pues no va a prosperar. ¿Qué es lo que ya está pasando en el Bajío? Pues que hay alta demanda de gas, que hay alta demanda de electricidad, y si no te dan los permisos para que tú puedas generar tu propia electricidad, pues simple y sencillamente no vas a poder operar. Sí. Entonces, tenemos un problema muy serio. Es decir, yo prefiero cuando alguien me dice no, a alguien que te diga, bueno, sí, la inversión extranjera, pero hasta cierto punto. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cuál ha sido la evolución histórica de las leyes de inversión extranjera en México, veremos que siempre hubo estos candados para que el Estado tuviera la rectoría de distintas áreas gubernamentales de acuerdo a sus intereses. Y esta desregulación que vino desde la época del sexenio de Salinas incentivó, claro, muchas inversiones en distintos sectores de la economía nacional que la han dinamizado.
vamos a volver a la tuerca de los 70s, de los 80s, en la que Pemex y CFE son los grandes protagonistas, son estas empresas gubernamentales que son, como tú bien dices, juez y parte, y que no sabemos quién va a partir el pastel. O mejor dicho, ya sabemos quién. Sí, no, y la gran pregunta es, ¿cuántas personas, cuántas empresas van a querer participar dentro de estas nuevas reglas del juego? Vaya, a lo que voy que es, los grandes capitales internacionales y las empresas de energía y petroleras globales, claro que invierten en donde ven una posibilidad de garantías y estabilidad. Y claro que pueden invertir en México y claro que estas inversiones se pueden cacarear, dicho muy coloquialmente. Pero sin duda no se va a invertir en la misma cantidad y calidad que si tuviera reglas del juego claras. Mientras esta claridad, lejos de mejorar, empeore, pues mira, simple y sencillamente los capitales no se pelean con políticas de gobierno y dicen me voy a otro lado. Es que es eso, o sea, los capitales atienden un poco cómo se gobierna la democracia, pero se mueven por intereses económicos. Estamos en el 2024, por Dios. No podemos regresar 40 años atrás con una economía estatizada, centralista. Vamos a hacer una pequeña pausa, Francisco y Clemente, para terminar con este tema que está muy interesante y está en manos de los legisladores. Su responsabilidad histórica, ¿hasta dónde llegará? Volvemos. Las conclusiones, Francisco Salgado. Entonces, prácticamente lo que nos has dicho, la sobrerepresentación la tienen, van a tener la mayoría, van a aprobar estas reformas. ¿Qué le va a dejar el presidente López Obrador? Pues una bombita de tiempo a Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a hacer ella cuando ya dijo ella que su prioridad no son esas reformas, sino nada más unas cuantas? O sea, ¿o rectifica o qué va a pasar, Francisco? Fíjense, ahorita que escuchábamos decir todo lo de la parte de la economía, una de las 20 reformas precisamente que están dentro de estas iniciativas es volver a utilizar las vías férreas que ya fueron condicionadas o que ya fueron concesionadas, mejor dicho, a particulares. Imaginémonos que nos dan una pelota y de repente en la ley dice que está permitido que nos den la pelota y que juguemos con ella. Cuando llega una nueva ley y cuando nos dicen, oye, esa pelota que te dieron hace mucho tiempo, regrésamela porque te la dimos mal, por supuesto que esas inversiones van hacia atrás. Y estamos hablando de una de esas 20 reformas. Sí. Aunque la presidenta diga que va a revisar algunas, tenemos el listado de 20 y algunas muy tontas, tenemos algunas hasta de animales. Dices, a ver, estamos conscientes de que hay que cuidar a los animales, pero ponerlo como una reforma constitucional, caray, eso lo pueden hacer cada uno de los 32 estados de la República. Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esa responsabilidad histórica, Alberto? Yo creo que más que una responsabilidad histórica va a suceder y los legisladores van a tener una responsabilidad tápica, porque ellos van a querer aparecer precisamente en la toma cuando imaginémonos que todos estén cantando, es un orgullo estar con la 4T, es un orgullo. Así van a querer terminar. Sí. Fotografía y video es lo que les va a interesar, independientemente de que quieran un beneficio para el país. Pero la historia pone a cada quien en su lugar. Nos quedan 30 segundos, maestro Clemente. Tu último comentario. Bueno, pues abrochémonos los cinturones, veamos cuáles son las alternativas y como sociedad no podemos creer que un grupo, y aun cuando haya tenido muchos votos, sean las únicas personas que puedan tomar decisiones en este país. No olvidemos que el principal protagonista fueron la gente que no votó, ¿no? Entonces, 40 millones de personas no votaron, 35 votaron por el oficialismo, pero 20... Nos vamos, maestro Clemente. Entonces, nos vamos, maestro Clemente. Muchísimas gracias, Francisco Clemente. Gracias por haber estado con nosotros. Continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.